Bueno chicos, nos encontrábamos, ¿no es cierto?, en la fase final de nuestra revisión de la Primera Guerra Mundial. Entramos a la fase final de la guerra que comienza con el ingreso de Estados Unidos y la Revolución Rusa, que va a significar que Rusia se retire de la guerra. Y con esto, ¿no es cierto?, con esta fase final entramos también a lo que fue la derrota de los imperios centrales. Tenemos el ingreso de Estados Unidos a la guerra por el hundimiento de Lusitania, y también por el telegrama que fue interceptado por Gran Bretaña, donde Alemania le propone a México que ingrese a conflicto con Estados Unidos. También poseemos la salida de Rusia en 1917 a raíz de la revolución bolchevique, que dijimos que Rusia, ¿no es cierto?, era una de las potencias que más atrasada se encontraba industrialmente, tenía un régimen monárquico, tenía una economía agraria, y la guerra va a dejar entrever, ¿no es cierto?, uno, la corrupción del gobierno zarista, pero también el grado de atraso en el que se encontraba Rusia. Y la escasez y la falta de suministro de alimentos va a hacer que se produzca esta revolución. Y otro hecho, ¿no es cierto?, que va a significar la derrota de los imperios centrales y que después vamos a explicar, va a ser la derrota de Alemania en la batalla de Marne, la segunda batalla de Marne. Entonces, como ya mencionamos, ¿no es cierto?, en 1917 se rompe este equilibrio donde no había una clara ventaja, un claro ganador, ya que la guerra de trinchera fue una guerra de desgaste, pero que no produjo una ventaja de un bloque sobre otro. Como dijimos, ¿no es cierto?, la Revolución Rusa va a significar que Rusia se retire de la guerra. Esto va a significar que Rusia también reconozca la independencia de Finlandia y Ucrania y entregue a Alemania los territorios de Polonia, Letonia, Estonia y Curlandia. ¿Ya? ¿Por qué es importante también que ustedes conozcan un poco acerca de lo que fue la Revolución Rusa? Y también les dejé un link para que vean, en un video súper divertido y cortito para ver, ya que esta revolución fue una de las más importantes de la historia contemporánea y va a marcar futuros hechos, como por ejemplo lo que vamos a ver a fin de año, que va a ser la Guerra Fría, ya que fue la primera revolución comunista triunfante en el mundo. Nosotros cuando vimos la revolución industrial vimos, ¿no es cierto?, los postulados de la teoría marxista, y esta teoría, ¿no es cierto?, el postulado del marxismo va a ser la primera nación que se va a organizar política y económicamente bajo estos postulados. También va a establecer un régimen totalitario de partido único que va a controlar todos los aparatos del Estado y va a ser una economía centralizada en el Estado. Este hecho, ¿no es cierto?, que va a significar el retiro de Rusia, va a hacer que todo lo que son los imperios centrales replieguen sus fuerzas que estaban en el frente occidental del frente oriental, y las trasladen al frente occidental. Con esto Alemania pretendía ganar el conflicto, ya que no tenía que preocuparse del frente oriental, entonces desplegó todas sus fuerzas al frente occidental, pero ya su ejército estaba muy desgastado, muy cansado. Entonces la idea de Alemania era como lograr un triunfo rápido antes de que siguieran llegando tropas estadounidenses, pero como les mencionaba, ya su ejército estaba muy agotado y no fue capaz de ganar en Francia. ¿Ya? Como les mencionaba, en la segunda batalla de Marne, ¿no es cierto?, Alemania había intentado dar un giro a la guerra en el frente occidental mediante una serie de ofensivas, ya que como se había retirado el frente oriental gracias al retiro de Rusia, pensaron que así podían ganar la guerra, pero no consiguieron frenar las tropas aliadas y el 8 de agosto, ¿no es cierto?, rompieron el frente, provocando que el mando alemán diese por perdida la guerra. Digamos, frente a estas derrotas sucesivas que sufre en Francia, van a retroceder. Esto también se sumó a que sus aliados, como los búlgaros, los turcos, los austrohúngaros, también habían sufrido derrotas, ¿no es cierto? Por lo que el 9 de diciembre de 1918, Guillermo II de Alemania va a abdicar y va a huir a Holanda, y se va a proclamar la República Alemana. ¿Ya? Con esto, ¿no es cierto?, los alemanes van a firmar el armisticio, que los armisticios son tratados que ponen un cese al fuego y son para discutir una posible paz. ¿Ya? Y con esto se va a poner fin a una de las mayores catástrofes de la humanidad.
Como dijimos, acá, ¿no es cierto?, comienza lo que fue, una vez ya que Alemania se rinde y firma el armisticio, podemos comenzar a discutir una posible paz, y se hizo en base a los 14 puntos del plan del presidente Wilson. Entre ellos estaba diciendo, ¿no es cierto?, que él no iba a discutir con un gobierno como del Imperio Alemán. Por eso también Guillermo II abdica y se retira y se forma la República de Alemania, porque él exigió que se discutiese la paz con un gobierno republicano. Y estos puntos van a estar contenidos también en lo que va a ser el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz que fue tremendamente injusto con Alemania y va a poner duras sanciones a Alemania, y va a ser también el germen de estas duras compensaciones y duras sanciones, va a ser el germen de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, ¿no es cierto?, impuso a Alemania, entre otras cosas, pérdidas territoriales, algunas definitivas como Alsacia-Lorena, ¿no es cierto?, el pasillo polaco, y temporales como la cuenca del Sarre. Va a poner duras cláusulas militares que van a significar una drástica reducción del ejército, armada y aviación alemana. Y, ¿no es cierto?, va a imponer también el pago de reparaciones de guerra, ya que se consideró a Alemania y sus aliados como los países culpables del conflicto, y un pago de compensaciones bastante injusto también. Entre otras, ¿no es cierto?, cláusulas que tuvo el Tratado de Versalles, va a ser la creación de la Sociedad de las Naciones, que su objetivo era el desarme, la seguridad colectiva y el arbitraje de conflictos internacionales. La idea era evitar un futuro conflicto de escala mundial como fue el de la Primera Guerra, pero ya sabemos que no se consiguió. Entre las consecuencias de la Primera Guerra tenemos, ¿no es cierto?, entre las consecuencias demográficas. Hubo más de 70 millones de hombres movilizados, 10 millones de hombres muertos en batalla, y además de esto un grave daño en la población civil. Además de los bombardeos, ¿no es cierto?, millones de personas mueren de hambre y enfermas. Recordemos que también justo al final de la Primera Guerra, aunque no se contabiliza entre las consecuencias demográficas que causó el conflicto, ocurre la primera pandemia por gripe en el mundo, que causó 50 millones de muertes. Ya, pero estos están contabilizados dentro de lo que son las consecuencias demográficas de la Primera Guerra, pero sin duda va a afectar y ocurre durante el conflicto. No se mencionó, por eso se le llamó la gripe española, porque el único país que habló de esta pandemia fue España, porque era un país neutral, pero sin duda afectó mucho a la población de ese entonces. Entre los problemas políticos, y que después vamos a analizar cuando veamos los regímenes totalitarios, está que los sistemas democráticos pierden su prestigio, al igual que los del liberalismo, porque se piensa que no fueron suficientemente confiables o fuertes para poder frenar lo que sucedió. ¿Ya? Además de esto se suma, además de la pérdida de prestigio de los sistemas democráticos, se suma el miedo a que al comunismo, a que un nuevo régimen comunista se instaure. Entonces, por eso también va a ser ahí también una de las causas de que comiencen a agarrar popularidad, ¿no es cierto?, los regímenes totalitarios. Entre las consecuencias económicas tenemos, escasez de materias primas, ya que se destruyeron millones de hectáreas de cultivo a raíz de los bombardeos. Hay un endeudamiento importante de las grandes potencias de Europa para poder hacer las reparaciones de guerra, y eso va a causar una inflación, ¿no es cierto?, y una cesantía sin precedentes. Entre otras de las consecuencias de este conflicto tenemos la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, de que fueron ellas, ¿no es cierto?, las que fueron principalmente las encargadas de también confeccionar todo el arsenal y el armamento utilizado en la Primera Guerra. Y esta independencia económica que va a conseguir la mujer gracias a su incorporación al mundo laboral va a hacer que se generen nuevos hábitos, modas y costumbres, y una lucha por la participación política, que lo vamos a ver cuando veamos el periodo entre guerras y los años 20. Hubo, ¿no es cierto?, modificaciones en el mapa mundial. Una de las principales es que desaparecieron los grandes imperios del siglo XIX, como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso.
Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que el Tratado de Versalles castigó severamente a Alemania y entre eso les causó graves pérdidas territoriales. Yo creo que uno de los últimos cambios que podemos mencionar es el cambio de la hegemonía mundial. Como ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, Estados Unidos va a ingresar al conflicto al final de este, cuando ya las potencias europeas estaban totalmente desgastadas, con una población devastada, bombardeada, con millones, como decía, lo revisamos recién, con millones de hectáreas destruidas de cultivo. Tuvieron que pedir ayuda para hacer las reparaciones de guerra y también para reconstruir sus ciudades. ¿Y quién va a auxiliar a Europa con préstamos? ¿Y quién va, como el territorio no ocurrió como el conflicto no ocurrió en su territorio, quién va a quedar como una nueva potencia hegemónica? Va a ser Estados Unidos, ¿ya? Que va a ser una de las, quizás de las consecuencias más importantes que vamos a ver después posteriormente. Y eso es, ustedes saben que las potencias hegemónicas, ¿no es cierto?, es la potencia de primer orden, la potencia que tiene mayor poderío, y esa va a ser Estados Unidos. Bueno, chicos, esto es el video donde hicimos un breve repaso sobre las causas y principalmente desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra. Con estas causas y con este desarrollo y consecuencias, la idea es que ustedes posteriormente confeccionen su apunte. Yo, aparte de estos videos, les dejé el link de otros videos educativos complementarios que pueden utilizar para realizar su trabajo. Como siempre les recomiendo, ¿no es cierto?, está Academia Play y Drama Live, que recomiendo que vean junto con el video de la Revolución Rusa. Con esto ya damos por finalizada la Primera Guerra Mundial y comenzamos a ver lo que es el periodo entre guerras. Eso es todo, chicos. Saludos, espero que estén muy bien, cuídense mucho.